Bienvenidos a esta presentación de la asignatura Procesamiento de Señales. Hablaremos del mecanismo del habla y del vocoder. El mecanismo del habla será parte de nuestra agenda, el sistema vocablo humano, el generador de energía, el sistema vibrante, el sistema resonante. Se hablará de los tipos elementales de sonido, del modelo del tracto vocal y del vocoder propiamente. El objetivo de esta presentación es describir en forma sencilla el sistema productor de la voz humana y presentar un modelo de síntesis de voz usado en los codificadores paramétricos de voz conocidos como vocoders, del vocablo voice, voz en inglés, coders, codificador. El habla es un acto voluntario en el cual intervienen órganos del sistema respiratorio y el sistema digestivo, como los pulmones, el diafragma, la tráquea, la faringe. También interviene el sistema nervioso central que controla el proceso usando realimentación a través de la información obtenida a través del oído. El sistema vocal humano se encarga de la producción de la voz y se puede dividir en tres bloques: el generador de energía, el sistema vibrante y el sistema resonante. El generador de energía. El generador de energía se encarga de generar la energía necesaria para producir la voz y está formado por los músculos torácicos, por los músculos abdominales, por el diafragma, parte de estos músculos, y es el encargado de aumentar la presión en los pulmones para producir el flujo de aire. El sistema vibrante lo constituyen la glotis y las cuerdas vocales, situadas en la laringe, separando la laringe del tracto vocal. Las cuerdas vocales producen una vibración cuasi periódica y este periodo se le conoce también con el nombre de pitch y es característico de cada individuo. De esta vibración se obtiene una señal que será modulada por el tracto vocal, dando lugar a diferentes armónicos que son los que confieren la tonalidad y las características psicoacústicas de la voz. El sistema resonante está constituido por el tracto vocal, que es un tubo de aproximadamente 17 centímetros de longitud. Es un tubo no uniforme cuyos límites son las cuerdas vocales, por un lado, y los labios y las fosas nasales por el otro. La función primaria del mecanismo del habla es la inhalación. Esta inhalación es posible por la expansión de la cavidad torácica que hace descender la presión de los pulmones y entra el aire por las fosas nasales y la boca. La energía necesaria para expulsar el aire reside en los músculos torácicos y abdominales y en especial el diafragma. La cavidad torácica se contrae aumentando la presión de los pulmones, saliendo el aire expelido, pasando por los bronquios y tráqueas y activa como excitación del tracto vocal. En función de lo que ocurra después, hay dos tipos elementales de sonidos. Los tipos de sonidos son dos: la voz sonora o sonido vocalizado, que es en el cual las cuerdas vocales tienen predominancia, son forzadas a vibrar por el paso del flujo del aire. Ese flujo se convierte en pulsos
que son modulados en frecuencia al pasar por la faringe y la cavidad bucal y a veces también la nariz cuando el sonido es nasal. La voz sorda o sonido no vocalizado son los fonemas que se producen por una excitación que es debida a un flujo de aire que por la acción de alguna obstrucción se convierte en una turbulencia. Característicos de estos sonidos no vocalizados o sordos son los sonidos explosivos como la letra P o sonidos fricativos como los sonidos sh. Un modelo sencillo que se utiliza para modelar esta producción y sintetizar voz es el siguiente. Aquí tenemos un diagrama en bloques donde tenemos dos generadores como entrada del filtro. Un generador es un generador de ruido y el otro es un generador de impulso. Con el generador de impulso modelamos el sonido vocalizado, con el generador de ruido modelamos el sonido no vocalizado. Y entra a un filtro variante en el tiempo y los parámetros de filtros son representativos del tracto vocal. A la salida de este modelo tendríamos voz sintética, que esperemos que sea lo más parecido a la voz real. Este diagrama en bloques lo podemos visualizar lo que hay dentro de cada cajita de la siguiente manera. Fíjense, esta es la excitación de pulsos que me determina un sonido vocalizado. Entre un pulso y otro hay un periodo dado por uno entre la frecuencia fundamental que depende de cada individuo. Después tenemos el ruido blanco que me va a proporcionar la entrada para que la voz represente elementos fricativos o explosivos, es decir, sonidos no vocalizados. Y hay un switch que pasa del sonido vocalizado al no vocalizado, es decir, de la simulación a través de un tren de pulsos o del ruido blanco, que tiene una frecuencia F0, que es el inverso del periodo de estos pulsos. Esto entra al filtro, que en general es un filtro de puros polos, y los coeficientes a sub K del filtro y la ganancia se obtienen a través de hacer un análisis de la voz a través de un algoritmo llamado predicción lineal. La voz que sale de este sistema es una voz sintetizada. Los vocoders se basan en este modelo simplificado de producción de voz y su características son que explotan las características de la voz, es decir, solo se pueden utilizar para codificar voz. En el codificador se calculan los parámetros del modelo, se transmiten los parámetros al decodificador, todo esto está en el transmisor, y en el decodificador que se encuentra en el receptor, se reconstruye la señal de voz a partir de los parámetros recibidos y se hace la síntesis de la voz. Estos vocoders permiten tasas binarias muy bajas de alrededor del 2,4 kilobits por segundo. Se consigue inteligibilidad, pero el sonido no es natural. A manera de cierre, podemos decir que se ha visto una forma sencilla del mecanismo de producción de voz y un modelo simplificado de la producción de la señal de voz. A partir de esto se presentaron las características básicas de un vocoder, que son voz inteligible, menos bits por segundo, desempeño dependiente de la voz del usuario y baja calidad del sonido. En la próxima presentación veremos una mejora de los vocoders a través de unos codificadores que utilizan el mismo principio, pero hacen análisis y síntesis en el transmisor y hasta no conseguir la mejor síntesis no transmiten al receptor. Nos vemos en la próxima clase.